Welcome. Good morning. Good Buenos afternoon. días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que se encuentren. Sean bienvenidos a este primer webinario en esta serie de seminarios virtuales previos a la asamblea del COI. El primero lo organiza el IODE, el Comité Internacional de Datos e Información Oceanográfica. Es un gusto para mí darles la bienvenida también a nombre de mi copresidente, Sergey Belov, y por supuesto de todo el personal de IODE. Soy uno de los copresidentes, soy Taco de Bruin, soy uno de los copresidentes de este seminario. El seminario virtual de hoy tratará sobre dos de las iniciativas principales y proyectos principales del IODE, el proyecto InfoHub y el sistema de información ODIS. Estos son sumamente relevantes, no solamente para el trabajo del COI, sino también para este decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que continuará hasta el año 2030. Contamos con 3 oradores muy distinguidos sobre el proyecto de InfoHub y sobre el sistema de información y datos oceánicos ODIS. Una vez que comiencen a presentar, la primera persona que hará su presentación es Lucy Scott. Lucy Scott es gerente de proyecto del proyecto Ocean InfoHub y ella nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con este proyecto. Más adelante, Pierluigi nos hablará sobre el sistema de información y datos oceánicos. Nos gustaría, o más bien, recibiremos con mucho gusto sus preguntas, pero tenemos un tiempo asignado al final de las 3 presentaciones. Después de estas 3 presentaciones contestaremos sus preguntas. Entre tanto, pueden hacer las preguntas en la parte dedicada a preguntas que tienen en la mitad inferior de su pantalla en el cuadro de Zoom. Les doy la bienvenida a todos y les invito a que hagan preguntas, que escriban las preguntas en esta sección para preguntas y respuestas, mientras que los oradores hacen su presentación y al final del seminario virtual tendremos tiempo para contestar esas preguntas. Ahora le pido a Lucy que nos haga la presentación sobre este programa. Lucy, tienes la palabra. Muchas gracias, Taco. Buenos días a todos los que están en este seminario virtual. Soy Lucy Scott y tengo el gusto de presentarles un breve panorama sobre el proyecto de Ocean InfoHub. El proyecto Ocean InfoHub es una iniciativa global para mejorar el acceso a información y datos costeros y marinos. Se trata de un proyecto de 3 años que inicia en abril de 2020 y financiado por el gobierno de Flandes. El propósito es desarrollar la interoperabilidad entre los sistemas de información existentes y así mejorar el flujo de información hacia los usuarios finales. Tiene 3 objetivos. Primero, vincular una red de hubs que serán capaces de intercambiar datos e información. Así, contribuirá a la transferencia de tecnología marina, mejorando las capacidades técnicas y científicas compartidas para así dar productos y servicios en números mayores de datos e información. Este proyecto desarrollará una prueba de concepto para el sistema ODIS, para esta arquitectura, con un proceso de codiseño. Y el proyecto tendrá comunidades de práctica regionales o temáticas para promover la conciencia y la colaboración con organizaciones y sistemas establecidos, brindando información, conectando a los contribuyentes y a los usuarios con recursos para que así apoyen sus esfuerzos.
Contamos con 3 iniciativas que están relacionadas en este proyecto. Primero, el proyecto Ocean Info Hub. El segundo, el catálogo de fuentes de datos del Sistema de Información y Datos Oceánicos, o ODIS-SCAT. En este momento, hay más de 2.000 fuentes en línea de datos costeros y marinos. Y por último, el ODIS. El proyecto Ocean Info Hub, u OIH, trabajará primero con recursos en línea relacionados con el COI. Incluimos aquí Ocean Expert, Ocean Docs, el sistema de mejores prácticas oceánicas, el sistema de información de la biodiversidad oceánica, la base de datos oceánica mundial, el portal de datos oceánicos, además también EMODNet y otras fuentes dentro del catálogo de fuentes de IOC ODIS. Estos son algunos de los aliados que tendremos. Este proyecto se concentra en 6 tipos de datos y son o provienen de los 16 grupos de datos que vemos en la pantalla. Tenemos organizaciones, instituciones, personas, documentos, mapas, datos espaciales, oportunidades, embarcaciones y proyectos. Hay 3 regiones que son las regiones principales para este proyecto. Estas 3 participan en el desarrollo de las propuestas para este proyecto y serán líderes en proyectos piloto para probar la interoperabilidad entre los hubs de información que ya existen. Está la región de África, de Latinoamérica y el Caribe y los pequeños estados insulares en desarrollo del Pacífico. Aquí tenemos la arquitectura del proyecto ODIS que se desarrollará para permitir la interoperabilidad con infraestructuras temáticas regionales y locales. Esto se desarrollará y permitirá que se pueda participar en un proceso de codiseño. Además, también será un sistema que permitirá que se haga una implementación más sencilla. Aquí tenemos algunos aspectos técnicos y en las siguientes presentaciones veremos más detalles, pero hemos llevado a cabo una prueba de interoperabilidad en varios conjuntos de datos y funciona bien. Así que ya hemos hecho la prueba del concepto. Hay algunos servicios que el Ocean Info Hub apoyará, por ejemplo, encontrar experiencia específica, encontrar oportunidades de capacitación en embarcaciones, la colaboración entre pares, la información y el encontrar datos e información y la información espacial. También habrá hubs regionales, locales. Un ejemplo de uno regional sería, por ejemplo, el Centro de Datos Oceanográficos Nacional o un centro de monitoreo regional. Estos servicios de Ocean Info Hub apoyarán la estrategia de desarrollo de COI. Además, también se concentrará en la transferencia de conocimiento, en dar apoyo a los científicos que comienzan sus carreras y también mejorar la disparidad de género y aumentar las oportunidades para todos. El proyecto también ayudará a los países en los requisitos de informes para los ODS, especialmente los 4, 9, 14 y 17, que contribuirán a los objetivos principales del Decenio sobre Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres y el proyecto de biología marítima. También verá aumentar las capacidades científicas del informe científico GOSR. Este proyecto pretende facilitar un mejor acceso a las bases de datos globales, pero también a mejorar la visibilidad de los datos con los que se cuentan a nivel nacional, regional. Además, se concentrará en regiones de África, Pacífico, América Latina que compartirán las historias de éxito y sus historias. Además, también ayudará a desarrollar e implementarlos y a desarrollar los principios de implementación. Y el proyecto pretende contar con la participación de toda una gama de participantes y comunidades de usuarios que participan en el uso sostenible y el manejo de áreas marinas. Damos la bienvenida a toda la participación de los Estados miembros, ADUs y NODCs, así que por favor vean cómo puede beneficiarse su región o su país a partir de esta iniciativa. Muchas gracias, Lucy.
Fue una introducción muy interesante al proyecto Ocean Info Hub. Nuevamente les invito a todos que si tienen preguntas, por favor, las escriban en la sección para preguntas y respuestas para que podamos contestarlas más adelante durante este día. Ahora quiero presentar a nuestro siguiente orador, que es Pierre Luigi. Es administrador y científico de datos. Trabaja en colaboración sobre datos en Alemania. Además, también preside 2 de los proyectos de InfoHub que Lucy acaba de presentar. Y uno trata de la implementación del sistema ODIS, y él nos hablará mucho más sobre este tema. ¿Tienes la palabra, Pierre? Bienvenidos todos a esta presentación. Como dijo Taco, voy a hablarles un poco más sobre la capa conceptual de este sistema para ODIS, el que acaba de presentar Lucy en su presentación. Esta es la arquitectura que subyace a cosas como el Ocean Info Hub, que es la primera prueba de una arquitectura de este tipo en acción. Esperamos que después esto se expanda y que aumenten los números para que todo esto ayude a que no sea un sistema centralizado, sino que es un sistema que está abierto para todos. Muy pronto veremos más sobre esto. ¿Cuáles son los antecedentes y cuál es la motivación para crear algo como ODIS? En esencia, es traer datos oceánicos y otros recursos digitales en un solo lugar. Están creciendo tanto y hay de tanto tipo. Son portales maravillosos, soluciones maravillosas, pero no están interconectadas. O si acaso se interconectan, únicamente lo hacen durante un corto tiempo hasta que el siguiente proyecto o el siguiente programa surja. Y el legado que estamos dejando es algo muy complicado. Entonces, lo que tenemos es un sistema de soluciones locales parcialmente interconectadas que en realidad no tienen una huella global. Y esto es especialmente difícil para el futuro porque no existe una sola solución que nos vaya a ayudar a enfrentar todos los desafíos oceánicos que están ante nosotros o aprovechar todas las oportunidades que se presentan ante nosotros. Lo que necesitamos es este pegamento digital para unir todas estas cosas. Hay soluciones para la interoperabilidad y estas van y vienen también. Hay algunas naciones que son líderes y otras las naciones que se quedan afuera. Es necesario estabilizar esto un poco y, por lo tanto, es necesario que seamos capaces de alinear estas iniciativas digitales independientes y conectarlas desde el sistema ODIS con una interoperabilidad. Ese es el objetivo. Y quiero repetir esto porque tenemos muchas capacidades para la digitalización del conocimiento oceánico, información oceánica, los datos, para ponerlas en los sistemas digitales que ya existen. Los desafíos son inmensos y algunos de ellos son a nivel local, de manera que no hay una solución que vaya a servirles a todos. Así que tenemos que permitir que todos los que tengan algo ya construido que participen de una manera más igualitaria y más sostenible. Y esto es lo que resume nuestra misión. Queremos construir un sistema digital, un ecosistema digital que después crezca de manera orgánica para que enfrente distintos desafíos, enfrente eventos inesperados y sea resistente y sea lo más incluyente que sea posible. Las formas en las que lo lograremos serán dando tecnologías puente. Son tecnologías que permitirán que componentes pequeños y grandes en este océano digital se comuniquen de una manera más efectiva. Y esa tecnología requiere un poco de moderación. Nuevamente debemos de cerciorarnos que esta brecha digital que tenemos en este momento no se haga mayor. Pero al mismo tiempo vamos a aprovechar los mejores recursos con los que contamos para enfrentar problemas a distintas escalas. La manera como lo hacemos es creamos esta arquitectura que permite que los distintos componentes de ODIS, y los componentes de ODIS son los participantes del proyecto. Estos podrían ser su solución local o su hub digital regional. Estos serán los que van a formar parte de ODIS. La arquitectura de ODIS va a comunicarse entre sí y todos tendrán la misma importancia en la implementación y vamos a comenzar con lo que ya mencionó Lucy, pero vamos a ampliarlo una vez que tengamos una interoperabilidad y conocimientos y tecnologías como Knowledge Graphs.
Y el término ecosistema digital es un término técnico. No tiene el propósito de ser ninguna metáfora ni algo en sentido figurado. Es una manera de construir o de conjuntar soluciones digitales y tecnologías que están en la red en un sistema sociotécnico. Las tecnologías con las que ya contamos no son tanto un problema técnico para este desafío de interoperabilidad, sino más bien es tener o crear una cultura de compartir. Es importante que esto no se administre en exceso de manera centralizada para que los nodos puedan comunicarse entre sí, organizarse entre sí y ver qué oportunidades existen, pero que estén al tanto de los desafíos de este ecosistema digital conforme se va formando. Hay muchas incógnitas, pero eso es lo que lo hace interesante. El concepto ODI se basa en esto. Es un ambiente electrónico donde los usuarios pueden tener acceso a datos, información, productos relacionados, incluyendo conocimiento automático, y todo esto lo podrá proporcionar cualquier interesado, pequeño o grande, y esto permitirá que los interesados puedan navegar por este sistema como así lo deseen. Pueden también hacer una implementación que dependerá de ellos, pero ya el trabajo de base estará establecido. Y este es uno de los principios medulares en el concepto de ODIS. Los componentes serán independientes. Todos tendrán sus propias misiones, sus restricciones a nivel local, misiones a nivel local, las deberán de solucionar. Pero esto no debe de ninguna manera inhibir este esfuerzo, sino que debe de permitir que estas soluciones locales se puedan descubrir y se puedan comunicar con otras soluciones locales y soluciones globales. Y esos componentes, al usar la arquitectura de ODIS, tendrán la primera posibilidad de ver que esto sea sostenible y posible nuevamente. Crecerán, habrá soluciones de interoperabilidad que podremos aprovechar una vez que se establezca esta base o este fundamento. Ahora, para visualizar esto, ODIS no es un sistema que se base en hubs. Hay sistemas que sí se basan en hubs y que funcionan muy bien para su alcance, pero el alcance de ODIS es tan grande que no vamos a construir otro hub central de información. Esto sería un poco frágil en el sentido de que si algo cambia en el tiempo, entonces las cosas comenzarían a romperse y eso podría llevar a mucha turbulencia o costos elevados en el sistema. Y eso es también lo que genera la necesidad de crear soluciones bilaterales que después fraccionaría el sistema y lo rompería o lo dividiría con el tiempo. Nos alejamos de esto y vamos a llegar a una solución que se basa en la red. La web será nuestro hub en esta arquitectura con nodos, y estos pueden ser nodos regionales, locales, de un grupo individual. Si usan esta arquitectura, pueden transmitir o proyectar sus contribuciones hacia todos los demás nodos que están en esta web mediante los servicios de indización que vamos a proporcionar utilizando tecnologías como Semantic Web, Open Data, etc. Trataremos de hacer que la arquitectura sea la mínima que sea posible. Lo importante aquí es que cualquiera puede crear soluciones aprovechando la interoperabilidad de esta arquitectura, y este InfoHub es una demostración de esto. Se trata de un hub de información recabada a partir de todos los participantes que proyecta y transmite sus datos a través de la arquitectura de ODIS en la red a una solución llamada InfoHub. Son posibles muchas más combinaciones y las veremos en el futuro cercano. Y nuevamente en esta configuración, este universo no va a ser un ecosistema salvaje, sino que nos vamos a familiarizar más con esto, le daremos un poco más de estructura y permitiremos que muchos participantes dentro del sistema de Naciones Unidas y externos empiecen a hablar el mismo idioma de una manera más eficiente, aprovechando todos los estándares de la red. Y conforme sea necesario, desarrollaremos mapeos y soluciones de interoperabilidad para cumplir con otros estándares. Y como cualquier ecosistema digital, hay distintos componentes que tendrán distintas funciones. Algunos producirán datos, otros van a ser los consumidores primarios, secundarios o terciarios de esta información. La utilizarán, tendrán tableros, en fin, hay mucho por hacer. Los desafíos son inmensos, pero es necesario que tengamos cuidado para no agregar datos para un solo propósito, y una vez que este propósito se haya cumplido, que se pierdan estos datos o que se archiven donde nadie más los pueda encontrar. Debe de haber un flujo constante. Y conforme empecemos
ayudemos a encontrar estas cuestiones y haya más comunicación, ayudaremos al lado socio de este desafío del ecosistema sociotécnico. Y una idea final. Este nada más es un ecosistema digital de muchos más. Habrá otros organismos, habrá otros desafíos, habrá otros que estén trabajando para tratar de unir sus datos, para tratar de reunir a sus participantes. Tendrán distintas soluciones, pero al final de cuentas habrá distintos ecosistemas que tendrán que franquear brechas para ser interoperables entre sí. Y para poder responder a estas preguntas transversales, esto es parte de los ODS. Y lo que sea que tenga éxito, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de las relaciones humanas con los océanos, tendremos que fusionar estos distintos ecosistemas digitales para que se conviertan en una biosfera digital funcional. Y con esto le doy nuevamente la palabra a Taco y más adelante hablaremos del lado de la implementación técnica para mostrarles que no nada más se trata de metáforas ni palabras, sino que se puede demostrar que funciona en distintas realidades regionales. Gracias. Muchas gracias, Pierluigi, por esta presentación tan interesante. Ahora vamos con nuestra tercera y última presentación del día sobre ODIS también, este sistema de información y datos oceánicos, ODIS. Y me encantaría darle la palabra ahora a Tobias. Tobias es el jefe de la sección de gestión de datos en la Oficina de Océanos de Canadá y también es gerente de proyectos para el portal de datos IoT de Canadá. Su trabajo se centra en la gestión de datos, desarrollo de estándares, implementación, interoperabilidad, tanto técnica como semántica. Tobias no puede estar con nosotros el día de hoy por distintas cuestiones, pero por fortuna grabó su presentación y ahora le pido a la persona encargada que comience. El sistema de información y datos oceánicos, demostración de arquitectura. Esta presentación nos da un panorama general de la arquitectura del Sistema de Información y Datos Oceánicos o ODIS-ARC y su propósito. Describe los procesos básicos para la implementación de ODIS-ARC y cómo aprovechar los recursos que han publicado a través de ODIS-ARC. Por último, esta presentación también demuestra algunos de los avances actuales sobre el desarrollo de ODIS-ARC y el uso y su implementación utilizando un conjunto de datos del Sistema de Información sobre la Biodiversidad Oceánica, OBIS. El contexto, ¿qué es ODIS-ARC? ODIS-ARC es una arquitectura ligera que sigue las mejores prácticas para los datos en la red. En esencia, se tratan de marcas de metadatos. Utiliza patrones esquema que se basan en schema.org y el contenido está codificado como JSON-LD. Y aprovecha vocabularios que ya están establecidos para reducir que se dupliquen esfuerzos y además para mejorar la interoperabilidad. El enfoque que seguimos es un enfoque de co-desarrollo. Estamos trabajando para identificar patrones de esquema para los recursos con los que se cuentan y lo hacemos en alianza con otros aliados en esta implementación. Desde la perspectiva de los proveedores de recursos, se trata de un conjunto de datos. ODIS-ARC es algo para la gestión de datos y esta implementación utiliza un enfoque estandarizado que se reconozca y que se utilice directamente en la red. ¿Qué es lo que estamos describiendo? El proyecto de Ocean Info Hub, de acuerdo con este intercambio de datos oceanográficos, se centra en este momento en 6 tipos de contenido principales: documentos, expertos e instituciones, mapas y datos espaciales, capacitación, embarcaciones y proyectos. Sin embargo, el propósito es que aumente esta arquitectura. Ya se hizo trabajo que concluyó
IODE sobre un catálogo de fuentes de datos y se identificaron distintos tipos de datos que se consideraron de valor crítico. Y el objetivo es que con el tiempo estemos desarrollando un esquema de patrones para cada uno de estos tipos de datos. La implementación de OGSARC se centra en dos casos de uso principales. Primero, los publicadores de recursos, es decir, productores que apoyan, más bien, aquí se apoya a los productores de contenido. También tenemos a los marcadores de metadatos en OGSARC y su implementación, y también a los que publican o alojan metadatos enriquecidos para un reuso amplio. También los agregadores de recursos. Esto es un índice de OGSARC que cumple con los metadatos y da una visión conjunta de los recursos publicados. Esto se hace a través de una forma de nodos regionales o hubs regionales. Todos estos casos se soportan a través de la implementación y el co-desarrollo de un patrón de datos de schema.org y además también a través de herramientas de indización. Los agregadores de recursos apoyan a la comunidad y la implementación de nodos y hubs regionales y temáticos que se puedan manejar a través de ellos y a través del proyecto de InfoHub y de su equipo y los datos que se tienen en las comunidades de la red. Hay mucho apoyo, es decir, cuestiones prácticas, documentación, capacitación. La implementación más básica de OGSARC está formada por un proceso de 3 pasos que puede tener algo más que un solo servidor de la red. Una vez que el proveedor de los recursos ha creado metadatos, como ya describimos anteriormente, el que publica entonces tiene que llevar a cabo el trabajo técnico para transformar esta información en un formato que cumpla con OGSARC. Y esto está integrado en páginas de HTML que describen los recursos. Una vez que el proceso se ha establecido o que se produce este contenido que cumple con OGSARC y que se codifica a nivel individual de los recursos, el paso que sigue es básicamente anunciar la lista de recursos que están disponibles para indizarse, para que los indicen los agregadores externos. Esto se hace utilizando un mapa de sitio que básicamente es una lista de todos los recursos que están disponibles. Una vez que la lista de todos los recursos indizables está establecida, es necesario que esto se publique a los agregadores de recursos para que se pueda indizar y para que se pueda continuar con su uso. Se hace de dos formas. Primero, el URL del sitio del mapa se debe de proporcionar específicamente a los agregadores de los recursos, y otro enfoque más flexible es utilizar robots.txt que básicamente permiten que el que publica los recursos pueda anunciar todo esto a prácticamente cualquier servicio de indización que esté en Internet. Una vez que este proceso se concluye, los recursos de ODIS estarán disponibles para indización y para que se puedan utilizar en otros portales y en otras cuestiones. Una vez que el proceso de publicación ha concluido, estos recursos se pueden utilizar a través de agregadores de recursos. Los agregadores de recursos establecen procesos para buscar en toda la red contenido marcado en formatos reconocidos como OGSARC y usan esta información para producir gráficas de información para propósitos de búsqueda. La indización de este contenido puede ser específica, quiere decir que el agregador de recursos verá un sitio específico para indizar algo o quizá también puede ser no específico. Esta fuente de información se puede utilizar en APIs, etc. Existen muchísimas herramientas para dar apoyo el ser alojadores y generadores de esta información y de estas gráficas de información. En las láminas que siguen, veremos algunos de los avances que se han logrado en el co-desarrollo de OGSARC y su implementación.
utilizando un conjunto de datos que en este momento está alojado en el sistema de biodiversidad OBIS. Debe de saberse que esta es una demostración de un pequeño subconjunto de la arquitectura de ODIS-ARC. Se ha establecido un sitio de Internet para demostrar la utilización de los metadatos que cumplen con ODIS-ARC. La tecnología subyacente que se ha desarrollado en este sitio está disponible en GitHub y permite que los agregadores de recursos nuevos aprendan los conceptos sobre la iniciación del contenido, las búsquedas, y además también nos da un conjunto de datos sencillo que se puede integrar a lo que esté dentro de la web. Es importante subrayar que los metadatos que se utilizan para generar este índice que subyace este sitio muestra también está disponible para todos y así se pueden incluir otros buscadores como Google Dataset Search. Este Google Dataset Search se concentra solamente en datos, pero ODIS-ARC es más amplio e incluye otros tipos de contenido. Permite que haya una vinculación entre distintos tipos de recursos. Comenzamos con el sitio de demostración. Podemos buscar la palabra coral. Descubriremos uno de los conjuntos de datos que expuso OBIS a través de ODIS-ARC. Si después continuamos con Google Dataset Search y buscamos el título del primer registro que salió cuando hicimos la búsqueda, encontraremos el mismo conjunto de datos que se descubrió a través del portal de búsqueda de ODIS-ARC. Y lo más importante aquí es que Google Dataset Search puede ampliarse todavía más y nos da una lista de otros sitios de Internet donde este recurso se ha anunciado y se encuentra. La arquitectura ODIS-ARC nos da un enfoque ligero a los proveedores de recursos para mejorar de manera significativa la posibilidad de descubrir sus recursos. Se hace este esfuerzo y mucho del contenido que es necesario para que funcione ODIS-ARC se está produciendo, pero en formas que no se pueden reutilizar tan fácilmente por otros en la red. Una inversión modesta para los metadatos existentes puede darles grandes retornos. Esto para que se publique en distintos puntos y esto para mejorar esta base de datos abierta. Muchas gracias. Gracias, Tobías. Muchas gracias a los tres oradores por estas muy buenas e interesantes presentaciones. Una disculpa por este pequeño problemita durante la presentación de Tobías. Tuvimos un problema técnico, pero se solucionó. Todas las presentaciones, incluyendo el video de Tobías, estarán disponibles en la página del IODE y la dirección la vamos a poner en la sección de preguntas y respuestas o en el chat para que todos lo puedan ver. Es muy sencillo, www.iode.org. Y ahora le doy la palabra al copresidente Sergey Belov para que comencemos con la sesión de preguntas y respuestas. Sergey, tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Durante el seminario virtual hemos recibido hasta ahora 6 preguntas. Y, entre tanto, mis colegas han contestado algunas de ellas. Voy a mencionarlas brevemente. Aquí tenemos una pregunta de Yemen que dice: Yemen se especializa en evaluar los ecosistemas y cómo se pueden organizar. Y Lucy amablemente respondió la pregunta. Para cualquier pregunta sobre cómo se puede organizar, considerando los temas que hemos abarcado en este webinario, nos interesaría que contactara a Lucy Scott para hacer esta pregunta directamente a ella. La siguiente pregunta que tenemos tiene que ver con la región de América Latina y el Caribe. Nuevamente, damos la bienvenida a las personas que están en todas las regiones y en esta región en específico podrían contactar a César Toro, quien coordina esta región.
tendremos otro seminario virtual y hablaremos de este tema el 1 de junio de este año. Y bueno, esperemos también que nos puedan contactar por correo electrónico con confianza. Hagan preguntas también a través del correo electrónico. Y para todos los asistentes, a todos los asistentes les quiero informar que todas las presentaciones estarán disponibles en la página del evento en www.iod.org. Ahí las encontrarán todas. Y también hay algunas preguntas pendientes. Una pregunta, una institución nacional de África. ¿Cómo podemos establecer contacto o una colaboración con este proyecto? Le doy la palabra a Lucy Scott para que conteste la pregunta. Gracias, Sergey. Una disculpa, estaba respondiendo la pregunta por escrito mientras me hiciste la pregunta. ¿Esta pregunta tiene que ver con las instituciones de África? Sí, así es, Lucy. Muy bien. África es una de las regiones piloto de este proyecto y estamos trabajando de manera muy cercana con la región de África en la COI África, y habrá distintas maneras de participar en este proyecto. La primera sería directamente como participante, es decir, al enviar un correo electrónico, ya sea a mí o a mi querido, les podemos enviar una actualización de las actividades que en este momento se están llevando a cabo dentro de la región piloto de África para que las respondan así directamente. Y otra manera sería a través de unas de las ADUs y NODCs. Con gusto responderemos todas las preguntas que tengan a través del correo electrónico. Y lo mismo, hay otra pregunta en Indonesia. Aunque no está dentro de las regiones geográficas piloto, estamos abiertos a cualquier alianza, así que también lo mismo. Muchas gracias, Lucy. Y también veo que tenemos algunas preguntas que ya se han contestado sobre las capacidades para capacitación. Lucy ha contestado a la pregunta y debo informar que las actividades de capacitación todavía no se han llevado a cabo directamente en torno a estos temas, pero hemos estado desarrollando algunas recomendaciones y detalles y esperamos tener 1 o 2 cursos de capacitación en distintos idiomas durante el tercer trimestre o cuarto trimestre de este año. Esperemos que en el otoño o hacia finales ya podamos tener estos cursos de capacitación disponibles, y esta información la vamos a compartir a través del sitio de IODE y la página también de nuestra organización. Y hay otra respuesta también con respecto al apoyo en distintos idiomas. Lucy ha contestado que sí, también se hablará otros idiomas además de inglés y de francés. Estamos tratando de trabajar también en múltiples idiomas. Y hay otra pregunta. Pierluigi, ¿puedes por favor contestar la pregunta de qué tan seguro es este ecosistema digital? ¿La puedes responder brevemente? Gracias, Sergey. El ecosistema de ODIS está formado por partes independientes. Algunos de los sistemas estarán completamente abiertos, podrán compartir completamente esos datos, y algunos de estos sistemas deben de tener partes de sus datos con muy alta seguridad, como información sobre especies protegidas o datos personales. La respuesta es difícil de contestar a nivel general. Es un sistema diverso. Es decir, que cuando uno esté recorriendo ODIS, las partes independientes pueden elegir qué es lo que quieren exponer y qué es lo que quieren tener detrás de un muro de seguridad del tipo que sea. Eso es muy importante porque entonces podrán decidir si quieren que otras personas incluso sepan que lo tienen. Todo dependerá de ellos. Esta es una parte importante de la neutralidad de este sistema y de la capacidad de declarar qué es lo que uno tiene, con el potencial de compartirlo directamente o con el potencial de simplemente indicar a las personas que lo tienen y que hay una manera específica de enfocarlo para tener acceso a esa información. Además, también a través de recursos culturales, conocimiento local
Y claro que hay cosas que requieren de contacto humano. En fin, la respuesta no es directa porque, bueno, no hay una respuesta directa de todo el ecosistema. Más bien dependerá de qué nodos sí querrán establecer mecanismos de seguridad y dependerá de ellos el decidir qué es lo que proyectarán hacia otros nodos dentro del sistema. Sergey. Muchas gracias, Pierluigi. Esa fue una muy buena respuesta. Mientras tanto, también llegó otra respuesta sobre cómo podemos tener acceso a los recursos de ODISCAT. Es el mismo sitio de Internet. Le pido a mis colegas que por favor compartan a través del chat el enlace para que entren al sitio de ODISCAT. Hay un sitio específico que incluye el catálogo de odis.org. Sí, estos se los van a compartir a ustedes en este chat. Y ahora hay otras preguntas pendientes. Aquí tenemos otra pregunta de Indonesia. ¿Nos pueden hablar sobre el desafío más grande para todos los países como Indonesia para establecer esta base de datos de ODIS? Ahora le doy la palabra a Lucy primero para que conteste la pregunta y después a Pierluigi. Y Tobías no podrá contestar esta pregunta en línea. Lucy, por favor. Es un poco difícil para mí contestar esta pregunta a nombre de uno de los países, pero yo diría que a partir de la experiencia que hemos tenido con algunos de nuestros socios del proyecto, y de acuerdo con lo que ya dijo Pierluigi anteriormente, las barreras para entrar, bueno, es muy fácil incorporar las especificaciones en muchos distintos tipos de recursos en línea, desde bases de datos estáticas. Y yo creo que los desafíos serán distintos. Probablemente tendrán que ver con el hecho de que las personas tienen muchas exigencias, hay desafíos de tiempo, de agregar una tarea adicional, pero debo de decir que a partir de nuestra experiencia, no se trata de algo imposible. Tenemos apoyo de personas, de documentación. Todo esto está disponible en línea. Si hay voluntad, considero que debe de ser muy posible. Y el proyecto está aquí para ayudarles. Muchas gracias, Lucy. Pierluigi, ¿podrás contestar esta pregunta para aclarar más detalles, por favor? Muchas gracias. Sí, más o menos para hablar exactamente de lo mismo. ODIS mismo no recaba los datos, no se trata de una base de datos central, sino que es una manera de preguntar de una manera igual que quién tiene qué datos, quién sabe sobre algo, quién cuenta con oportunidades, capacidades, quién tiene brechas en la capacidad. Se trata como de una especie de idioma. Esta arquitectura de ODIS que esta está formada por distintos nodos, algunas van a ser bases de datos, otros serán servicios, otros van a ser simplemente páginas de Internet que compartan una idea. Y ese es el nivel que queremos tener para cerciorarnos de que no se necesite de mucho para poder participar y para tener aplicaciones sobre investigaciones, simplemente poner algo en línea, declarar que uno lo tiene para que otras partes del sistema puedan entenderlo. Hay muchas maneras de abordarlo, muchas maneras de participar. Realmente no importa si tienen grandes cantidades de datos o pequeñas cantidades de datos o ningún dato, simplemente conocimiento que quisieran compartir. Eso también lo pueden declarar dentro del sistema para que otros lo puedan encontrar y que lo puedan incorporar en los ecosistemas. Muchas gracias, Pierluigi. Y aquí hay otra pregunta más. Viene de la Secretaría Ejecutiva de UNESCO. Me parece a los oradores. ¿Pueden describir, por favor, la fase de implementación del proyecto? ¿Ya está en funcionamiento? ¿Qué está en funcionamiento? ¿Qué está en proceso de pruebas? Y le pido a Lucy, que es gerente del proyecto, que conteste y después también Pierluigi. Con relación a la implementación del proyecto, tenemos 6 temas piloto. Tenemos desarrolladas las especificaciones y documentación que ya está disponible en línea.
Además, también le pedimos a nuestros socios técnicos, que son más de 50 organizaciones que están aliadas, y les hemos invitado a que vean la documentación y así comencemos una de las pruebas. Como ya dijeron, hemos hecho pruebas a la interoperabilidad que existe entre 3 conjuntos de datos, una para capacitación, OBIS, también Ocean Expert. Tenemos ya información a partir de ellos y trabajamos muy de cerca con las 3 regiones piloto. En cada una de esas 3 regiones estamos trabajando con varios socios para probar los metadatos. Por ejemplo, en los pequeños estados insulares en desarrollo del Pacífico, hemos estado trabajando con Script y con otros para implementar este patrón de documentos en la región de Latinoamérica y el Caribe. También tenemos un portal de administración para ver este mecanismo para la transferencia de tecnología marítima. Y también vamos a hacer prueba a este patrón de datos. Y también tendremos un portal para oportunidades de capacitación. En África estamos considerando trabajar con otros socios como Biopalma en la región. Y también tendremos algunos recursos para el desarrollo, CISR y otros proyectos, entre otros proyectos. Estamos desarrollando también una base de datos nueva para tener oportunidades de capacitación en África que estará vinculado con las oportunidades de capacitación. Y también eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Lucy. Detuve mi video para que los participantes te pudieran ver a ti. Me da gusto ver que tenemos ahora 135 participantes, un público muy amplio. Y hemos recibido también 2 preguntas más. Van en línea con lo que Lucy ya ha informado. Le diré a Vladimir que tenemos una pregunta de Hiroko Moroki. Lamento si no he pronunciado bien el nombre. La necesidad de validar la información que se encuentra en ODIS. Pierluigi, tienes la palabra para contestar esta pregunta. Esta es una muy buena pregunta. El usuario genera la información que se va a cosechar dentro del catálogo de ODIS, es decir, que tendrán control total. No quiere decir que tengan que registrarse en ODIS y después tener ahí un registro. No, lo que ustedes ponen en su sitio, lo que controlan ustedes, es lo que se cosechará en adelante. Entiendo a qué se refieren. Yo también he sentido ese dolor de que de tener que registrarme en distintos portales digitales y es difícil mantenerlo y se pierde la pista. No tienen que registrar ningún perfil de su servicio. Lo que ustedes proyecten, lo que tengan integrado dentro de su sitio es lo que se va a llevar al sistema. Y esto se verificará periódicamente y se actualizará. Esta es la parte de sostenibilidad que baja los costos bastante, es decir, que no se tiene que tener que mantener esto, sino que las personas que están a cargo de sus propios registros y de su propia presencia lo harán de la manera como quieran en un lenguaje que será interoperable. Muchas gracias, Pierluigi. Y hay otra pregunta nueva para ti sobre las tecnologías. La pregunta es, ¿esta información estará disponible como punto de partida para ver estas prácticas que se seguirán? Sí, de hecho sí. Toda la colección de esto estará en una estructura adyacente. Ya hay un punto final Sparkle para mejorar este concepto y sí, estará en Sparkle y nos dará mucha mayor flexibilidad con relación a cómo quieren los usuarios utilizar todo esto de una manera creativa. Muchas gracias, Pierluigi, y tenemos una pregunta nueva para Lucy. Lucy, ¿hay algún país específico en el proyecto que tienen actual? Creo que esto ya lo empezaste a decir. Gracias.
Acabo de escribir la respuesta. No sé si entendí bien la pregunta. Yo diría que admitimos a socios de cualquier parte, aunque en este momento nuestros esfuerzos están dirigidos a 3 áreas geográficas especiales: África, pequeños estados insulares en desarrollo del Pacífico y la región de América Latina y el Caribe. Y esto porque al inicio hay también algunas barreras de costos. Y estas son las regiones que han expresado mucho mayor interés, pero damos la bienvenida a todos los interesados. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Indonesia. Para ti, Pierluigi, ¿cómo puede Indonesia contribuir a este ecosistema, dado que apenas comienza una transformación de los datos sobre el océano? Este es un punto interesante. Si la transformación digital acaba de comenzar, hay mucha flexibilidad con relación a lo que puede ocurrir. Yo les aliento que nos contacte a través de Lucy, sería lo mejor, y vamos a compartir con ustedes las especificaciones sobre cómo participar en OGIS. Hemos elegido schema.org porque tiene una penetración muy amplia en todo el mercado. Encontrar a personas que sepan cómo encontrar los datos o los metadatos que están dentro de sus propios registros de datos que se han transformado e integrarlos o incrustarlos en sus sitios de Internet para que se puedan encontrar no debe de ser tan difícil. Y además también habrá documentación disponible, tutoriales que nosotros tendremos para ayudarles a hacerlo. Así que, para decirlo en resumen, por favor, contáctenos y con gusto hablaremos y trataremos de entender cuáles son las realidades de su región, qué oportunidades son las más viables y les daremos todo el apoyo que requieran. Nuevamente, es por eso que estamos dándole más peso a la etapa inicial y responde a la pregunta de Vladimir. Esta primera conexión con los metadatos a través de schema.org gama el compartir datos digitales nos da muchas más oportunidades para ir a mayor profundidad conforme vamos conociendo las distintas regiones, sus activos digitales, los acervos digitales y la información. Una vez que tengamos esa información, el paso que sigue será muy interesante. Iremos más allá de los metadatos para compartir productos más avanzados. Pero por favor, contáctenos, describa su situación y así podremos trabajar. Muchas gracias, Pierluigi. Ahora estoy de acuerdo. Los países que comienzan su transformación digital o que están pasando por una transformación digital estarán en una situación mucho más privilegiada que aquellos que están planificándola y pueden tomar en consideración la colaboración con ODIS. Sí, me parece que Mahamud Hassan Ali nos pide una aclaración. ¿A qué se refieren con proyectos específicos por país cuando no hay datos anteriores? Lucy, ¿podrías contestar esto también e informarle a los participantes sobre la red de centros de datos que se tiene ahora, a la que pueden unirse para continuar con este proyecto? Sí, muchas gracias. Y también haré referencia a lo que contesté anteriormente sobre la transformación digital. Una oportunidad sería vincularnos con los centros de datos oceanográficos nacionales, pero creo que sería más fácil contestar esta pregunta si pudiera yo entender cuáles son las circunstancias nacionales al respecto. Así que con gusto podría enviarnos un correo electrónico para poder evaluar lo que es posible. Ahora, el proyecto InfoHub pretende vincular información y recursos ya existentes y no tanto desarrollar los recursos desde cero, pero sí tenemos un proyecto específico en África que está desarrollando una nueva base de datos, así que eso es algo que ya hemos considerado también para África. Así que por favor, contácteme. Muchas gracias, Lucy. Tenemos aquí otra pregunta de la Secretaría Ejecutiva. La pregunta es, ¿este sistema va a poder enfrentar aplicaciones en tiempo real en el futuro? Le pido a Lucy y luego a Pierluigi que contesten la pregunta. Pierluigi, tienes la palabra. Creo que ya. Sí, con gusto. Como simplemente estamos declarando lo que está ahí, si hay un nodo o un sistema que opera con datos en tiempo real,
Se puede ya sea declarar los paquetes individuales de información si quieren hacerlo a discreción o si se trata de un flujo de datos que se actualiza constantemente, simplemente se registra la pantalla con metadatos diciendo este servicio o este objeto digital es una corriente de datos que está abierta y es en tiempo real. Hay un rango de datos, un rango de espacio y de tiempo que se puede establecer dentro de las especificaciones y ahí también le pueden indicar a las máquinas que esto abarca una región específica en tiempo real y que constantemente va a crecer. Sí, va a ser suficiente como para poderla declarar. Y cómo los componentes dentro de ODIS podrán tomar estos datos para ponerlos en sus regímenes analíticos o inteligencia artificial y nosotros podemos actualizar las especificaciones para ayudar a que este intercambio funcione de una manera más ágil. De hecho, esto se trata de intercambio, de un intercambio, y queremos que el flujo sea sólido, continuo e incluyente, que no se requiera de tener un conocimiento muy específico para descubrir. Las personas podrán saber que está ahí y elegirán si quieren recurrir a esta información. Muchas gracias, Pierluigi. ¿Hay algo que agregar, Lucy? Ya se ha respondido ampliamente, gracias. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas a través del chat? Lucy, la pregunta es, cuando se mencionan las 3 regiones del proyecto InfoHub, Ocean InfoHub, ¿podrían explicarnos más sobre los proyectos y cuáles serían los beneficios para los países que están participando? Gracias, sí, por supuesto. Anteriormente mencioné los 3 proyectos piloto en los que trabajamos en las regiones. En estas 3 regiones trabajamos con varios socios. Por ejemplo, podría yo darles un ejemplo primero para las pruebas del patrón de documentos con SBC Script. Esto para facilitar el intercambio de registros de metadatos entre Equidocs y organizaciones regionales de la región de los países insulares en desarrollo del Pacífico. Además, también hay un portal de capacitación para expertos en Ocean Expert y en otro sitio que ya puede dar capacitación y también se está estableciendo este nuevo sitio de datos para África que será parecido a la capacitación, al de training.eu, pero este será específico para dar oportunidades en África. Y además también daremos especificaciones sobre capacitación que se están desarrollando. Los beneficios para los países y para las regiones son tener un acceso mejor y mejorado a los registros globales, y los beneficios adicionales para las regiones y los países de los Estados miembros serán mejorar la visibilidad de sus actividades, de los productos de datos y de los datos que están generando. Gracias. Muchas gracias, Lucy. A todos. Voy a aceptar 2 preguntas más. Una para Pierluigi. ODIS es uno de los proyectos insignia y se da apoyo al trabajo de este proyecto. Sin embargo, ¿qué pasa si IODE deja de trabajar en ODIS ARC? ¿Se caerá todo el sistema? ¿Nos puede contestar esta pregunta? Hay mucho que decir al respecto. Está diseñado de tal manera que nadie sea su propietario. Se trata de una especificación. Cualquiera puede crear servicios de indexación. Si por alguna razón, la que sea, IODE decide ya no ser quien lo soporte, seguirá funcionando. Dependerá no del mantenimiento de IOD, simplemente la coordinación se le transferirá a alguien más. Este es un ecosistema digital sano, sólido, donde las personas estarán acostumbrados a consultar y a compartir datos y se reforzará solo. Será muy resistente simplemente gracias a la participación y a la distribución de las responsabilidades y de los derechos que conlleva todo esto. En realidad, UNESCO es un aliado natural porque tiene que ver con la cultura y tanto como tiene que ver con la tecnología. Y sí, si IoT dejara de trabajar en esto, no hay nada que evite que alguien más continúe con esto. Ninguno de los sistemas que lo usen fallará porque seguirán funcionando.
Esta es una de las especificaciones que ya está incrustada en cada uno de los sistemas independientes y en sus puntos de exposición. Muchas gracias, Pierluigi. Y la última pregunta de Mónica Bruch-Moritz. ¿Nos puedes explicar un poco sobre cómo funciona ODIS junto con los sistemas de datos? Creo que Lucy puede rápidamente contestar esta pregunta. Gracias. Por cuestiones de tiempo, muy brevemente diré que hemos tenido una reunión entre el equipo de ODIS y el de la Organización Marítima Mundial, OMM. Ha habido conversaciones en proceso y tal vez Pierluigi pueda hablar del lado técnico. Sí, gracias, Lucy. Es una pregunta muy amplia que contestar en muy corto tiempo. En esencia, como estamos comenzando con un enfoque ligero en ODIS, queremos saber más a nivel elevado. ¿Dónde están los datos? ¿Qué tipo de infraestructura existe? ¿Cuáles son las limitaciones para compartir? Tenemos un alto potencial para hacer un mapa y no tenemos que hacer ninguna codificación que sea específica de ODIS. Hay un gran potencial en la última presentación, en la última lámina de mi presentación mostramos que tenemos una ingeniería para incluir distintos componentes en todo el mundo. Estamos tratando de tener un diseño modular para así poder hacer un mapa y fusionarlo conforme esto avanza. Es importante, como ya dijo Lucy, la conversación empieza ahora y nada debe de ser demasiado caro como para que no se pueda desmantelar y adaptar. Debe de ser un proceso más orgánico. Sí sé que todos estamos considerando el mismo tipo de tecnología, simplemente ahora será cuestión de cómo decidimos utilizarla y cómo decidimos interrelacionar los sistemas. Lo más importante para mí es que lo hagamos de una forma que siempre haya competencia por los recursos, pero que también pueda ser de una forma en colaboración. Y conforme avanzamos con este mandato, vamos a construir algo colectivo que puede ser un legado para el futuro de este sistema digital planetario. Y bueno, quisiera construir una computadora de Star Trek para ver los planetas, hacer preguntas sobre ellos y preguntar, ¿este planeta es habitable? Y bueno, creo que vamos en esa dirección. Se trata de muchas conversaciones humanas, pero bueno, por supuesto, hay muchísimo más que decir al respecto. Gracias, Pierluigi. Gracias a todos por hacer las preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y como ahora terminamos la sesión de preguntas y respuestas, le doy la palabra a mi colega Taco de Bruin. Muchas gracias, Sergey. Muchas gracias a todos los oradores por sus excelentes presentaciones y por las respuestas que dieron a las preguntas que se hicieron. Gracias a todos los participantes por su participación, al público por escuchar. Ya no tenemos tiempo para contestar todas las preguntas, pero tengan la certeza de que contestaremos por correo electrónico, los contactaremos así y no duden en contactarnos a nosotros si tienen más preguntas o si quieren saber más sobre cómo conectarse a estos dos proyectos y a estos dos esfuerzos. Por favor, no duden en contactarnos. Y como ya dijo Geffen en el chat, ahí está la página de internet para las presentaciones, ahí las pueden descargar. Y lo último que quiero decirles es, esta es la primera presentación, este es el primer seminario virtual en esta serie de seminarios virtuales previos a la asamblea de la COI. Les insto a que participen en los demás seminarios que habrá esta semana. Y por último, le agradezco a Elsa Aguilar y a su equipo por la organización de este seminario virtual de una manera tan espléndida. Muchas gracias por esto. Gracias a todos y nos vemos la próxima vez.